Ok, muy bien. Dice, en lo que sigue en este párrafo, no vamos a introducir los conceptos fundamentales, habla el libro de la descripción cuántica de una partícula, ¿no? Entonces, vamos a tratar de familiarizarnos con la terminología y un poco de la matemática que se usa. El enfoque. El enfoque es un enfoque en la representación de Schrödinger. En la mecánica cuántica tenemos varios problemas. El problema de la medición y otro problema también es el problema de la representación. Es decir, ¿qué formalismo vamos a utilizar para explicar y para proponer la teoría de la mecánica cuántica? Tienes el formalismo, los más conocidos. Tienes el formalismo de Schrödinger, que es un formalismo a través de derivadas integrales propiamente dichas. Tienes el formalismo de Heisenberg, que es un formalismo a través de representaciones matriciales. Y tienes un formalismo de proyectores a través de los brackets, que es el formalismo de Dirac. Son los más conocidos, ¿no? Los tres formalismos. Los tres formalismos conducen a las mismas respuestas. Digamos, son tres lenguajes para poder explicar el mismo fenómeno. Entre los tres hay relación, es decir, yo me puedo ir del formalismo de Schrödinger al formalismo de Dirac, al de Heisenberg, y entre ellos hay una metodología de hacerlo de manera matemática para pasarme. Este libro, el primer capítulo, lo hace en la representación de Schrödinger, luego él avanza y en el capítulo 2 empieza a hacer herramientas matemáticas para la mecánica cuántica, donde desarrolla el formalismo de Dirac y con eso avanza el resto del libro, ¿no? En alguna ocasión también, más adelante en el libro, usa la de Schrödinger, pero, digamos, más usa la notación de Dirac. Entendiendo que para nivel pregrado, que es el que ustedes están, lo saltante o lo recomendable es que usan la notación de Schrödinger en la mayoría de libros, como el Merschbacher, por ejemplo, o el mismo libro de Landau, o el libro de Davidov para mecánica cuántica, o cualquier otro libro como el Griffiths, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, entonces vamos a ver las integrales y las derivadas en este primer enfoque, ¿no? La partícula libre. Bueno, una partícula se considera que está libre cuando, en definitiva, no está sujeto a ningún potencial. Es decir, si sobre él no actúa una fuerza. Y la fuerza está ligada a la energía potencial, sino que por abuso del lenguaje en mecánica cuántica se le llama simplemente el potencial. ¿Ok? Entonces, para el caso que estamos nosotros, o vamos a empezar a discernir, vamos a considerar una partícula, ¿no? Cuyo potencial o energía potencial es nula. Entonces, o que tiene un valor constante, ¿no? En un punto del espacio. Es decir, cuando yo trabaje con este potencial, básicamente no me va a aparecer, ¿no? En consecuencia, la partícula no está sujeto a ninguna fuerza, y tú dirás, a ver un momento, bueno, acuérdate que fuerza es igual a menos el gradiente potencial, ¿no? En mecánica clásica lo vieron. Fuerza es menos gradiente potencial. Entonces, si el potencial es nulo o es una constante, ese gradiente es cero, por lo tanto no hay fuerza. Y por lo tanto, cuando no hay potencial o energía potencial, se dice que la partícula se encuentra libre. Libre. Entonces, en la ecuación de Schrödinger, que la vimos la clase pasada, el potencial, que en general es una función del espacio y del tiempo, es nulo. Igual podría poner constante, pero como en la ecuación de Schrödinger, luego eso no va a derivar en una fuerza, entonces no va a alterar el tema que estamos tratando. Entonces,
La ecuación de Schrödinger queda como C1, eso lo pueden verificar, queda como la ecuación C1 que estamos viendo aquí. Sabemos que este triángulo significa el operador nabla al cuadrado, ¿no? ¿Ok? O entonces es la segunda derivada, ¿no? Ahora, lo otro es que estamos trabajando por comodidad en coordenadas cartesianas y la forma del nabla al cuadrado es simplemente segunda derivada con respecto a x cuadrado, más segunda derivada con respecto a y cuadrado, más segunda derivada con respecto a z cuadrado, ¿no? Eso no hay mayor problema. Entonces, soluciones de esta ecuación, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación que es una ecuación de energía y les dice que hagan la tareita para ver el cálculo dimensional, es satisfecha por este tipo de funciones, y esto es un poco prestado de la óptica, ¿no? Porque si tú reflejas o recuerdas la ecuación de onda en óptica es muy parecida a la C1. Entonces tú puedes hacer el ejercicio simplemente de colocar esta función que el libro te presenta en C2 como solución obvia, y la metes aquí y te va a dar que sí cumple, ¿ok? Esta forma de solución la conocemos de la óptica y es una solución cuando el frente de una onda es plana, ¿no? Es para una onda plana. K es la constante el vector de propagación, cuyo módulo ya sabemos que es la constante de propagación, etcétera. R son las coordenadas espaciales, omega es la frecuencia de la onda, frecuencia angular, que está ligada a la frecuencia, que es 2π, ¿no? El omega, y el tiempo es el tiempo. A es una constante, que como habíamos visto, usualmente tendría que ser normalizada a 1. Y bueno, la relación entre K, que es mi vector de propagación, y omega, son las concebidas que ya conocemos. ¿De dónde salen estos? Bueno, estos salen de las relaciones de Planck-Einstein, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú revisas las relaciones de Planck-Einstein, vas a obtener esta relación, y entonces, y el otro hecho, que la energía está relacionada con el momentum, sabemos por p cuadrado sobre 2m, ¿no? Y esto se posibilita usar esto de aquí debido a las relaciones de Broglie, que también hemos visto. Bien, entonces, la ecuación C3 se tiene que cumplir. La forma de solución que vamos a trabajar es esta que es conocida. Notemos que cumple el requisito de que esta función de aquí es compleja, para empezar. El cuadrado de esta función, si quisiera yo obtener el módulo al cuadrado de esta función, como es compleja, tendría que multiplicarla por su complejo conjugado. Como A es un real, sería A por E a la menos I, por todo este argumento que aparece aquí, K.R menos omega T. Esto es un producto escalar, ojo, aquí adentro de C2, y obtendría básicamente la ecuación C5, ¿no? El cuadrado es A cuadrado, perfecto. Entonces, C2, perdón, es una onda plana, ya lo hemos visto. Ahora, la onda plana físicamente es irrealizable, ¿no? Las ondas planas en realidad no existen, es un modelo, ¿ok? Son irrealizables. Es un modelo físico que se utiliza, que funciona bastante aproximado, o me da buenos resultados, pero es un modelo, ¿no? Entonces, ¿por qué le he tomado yo C5, el módulo al cuadrado? Bueno, porque ya sabemos que la interpretación probabilística establece que tengo que tomar el cuadrado, integrar, etcétera, ¿no? Entonces, vemos aquí que la partícula debe existir.
dentro del espacio de configuración, es decir, el espacio donde la voy a buscar, debe existir. Y formalmente es por eso que A tiene que ser normalizado a 1, ¿no? Porque la máxima probabilidad luego de proceder a la integración me debería tener que A como máximo puede tomar 1, ¿no? Acá solamente está cuadrado no normalizado, ¿no? Pero hay que normalizarlo. Bueno, hay un principio que es el principio de superposición, que ya lo conocemos, y nos dice que toda combinación lineal de ondas planas que satisface C3, es decir, que satisface esta expresión, es decir, que se cumple esta expresión. ¿Y qué significa que se cumple esta expresión? Bueno, que todas esas ondas planas tienen la misma frecuencia, ¿no? Entonces, también va a ser solución de la ecuación de Schrödinger para el caso de la partícula libre que estamos analizando en C1, ¿no? Y esa superposición puede ser expresada de esta manera, como C6, que me trae un recuerdo, una reminiscencia a una transformada de Fourier, ¿no? Me trae una reminiscencia, un parecido a una transformada de Fourier, donde este término 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi al cubo es debido a que acá hay un volumen, ¿no?, metido, y R tiene las 3 coordenadas y por eso que está al cubo. Finalmente nosotros tomaremos al final la explicación, como ya lo pueden visualizar o previsualizar aquí en C7, ¿no? Pueden visualizar, transforman C6 solo para una coordenada, ¿no? Solo por comodidad, por trabajar por comodidad y no trabajar con las 3 coordenadas. Acá colapsan el producto escalar, miren en C6, el K.R, y toman simplemente K por X, ¿ok? Entendiendo en todo caso que es la componente X también del vector de onda, ¿no? Ahora, la frecuencia, debido a esta expresión C3, es una función de K, ¿no? De K. Por eso que acá aparece omega en función de K. Y el tiempo es un parámetro. Muy bien. Y el espacio en el que estoy trabajando aquí es el espacio de los vectores de onda, ¿no? K. El 3 aquí significa que están metidas las 3 coordenadas, es decir, formalmente tendría que diferenciar con respecto a K sub X, diferencial K sub Y, diferencial K sub Z, la integración. K es un vector y G de K es una función, ¿ok?, compleja. En general, puede ser real, sí, pero en general es una función compleja. Y bueno, la idea es que esta solución a la ecuación de onda exista, y por lo tanto, si esta solución debe existir, entonces los términos aquí al interior deben ser integrables. Claramente, entonces se exige que esta función G de K sea integrable, ¿no? Y eso, al ser integrable, entonces la función debe admitir la derivación al interior, ¿no? Porque ustedes saben que se puede intercambiar la derivada con la integral. Entonces, lo que se quiere mostrar aquí es que cualquier solución de cuadrado integrable puede ser escrita en la forma C6. ¿Pero por qué? ¿No? Tú dirás, ¿por qué toda solución en general tiene que ser escrita en función de algo que es una onda plana? ¿Por qué? Por ese modo. Bueno, porque está metido aquí la teoría de Fourier, es una integral de Fourier, y en grueso, así, hablando de manera gruesa, todas las funciones que se comportan bien bajo ciertos términos teóricos que ustedes deben recordar y saber mejor que yo, porque yo ya no me acuerdo esto tendría que volver a leerlo. Es que estas funciones se pueden representar a través de una suma de Fourier, ¿no? O sea, a través de un proceso tal como C6, ¿no? Entonces es por eso que si phi de R de t es solución, tenga la forma que tenga, se podrá escribir finalmente en una forma parecida a la C6, donde tiene claro que ver el G de K, ¿no?, que es esta función
que es lo suficientemente regular, que hemos dicho, y que es una función muy general, ¿ok? Muy general. Bueno, lo que me doy cuenta es que en C6, entonces, esta sumatoria, que es una integral, ¿no? Que es un acople o una suma, si la voy viendo cualitativamente de estos términos, y bueno, estos términos, cada término me está representando una onda plana, ¿no? Y si voy a sumar muchas, entonces yo digo que C6 en realidad es una superposición de ondas planas, ¿no? Esta integral. Y a esa superposición de ondas planas, que para que la solución exista no deben estar esparcidas en todo el espacio, sino deben estar confinadas a cierta región, ¿no? Porque acuérdense que todo esto es para el caso de una partícula, es decir, estamos trasladando que la partícula tiene asociada una función de onda. Entonces, esta función no puede estar esparcida por todos lados, sino que tiene que estar confinada a cierta región del espacio. ¿Ok? ¿Y cuál es el espacio? Bueno, el espacio de configuración. Entonces, por eso que se le llama paquete de onda, ¿no? A este tipo de función C6 se le llama paquete de onda. En realidad ahí hay metido un grupo enorme de ondas, ¿no? Están metidas. Por eso que se le llama paquete de onda o wave packet. Entonces, la C6 es una forma muy general y tratarlo en 3 dimensiones se complica un poco porque hay que considerar otras cosas, entonces prefiero yo tratarlo en una dimensión y luego se puede extrapolar a 3, ¿no? Y lo otro es que estamos usando por comodidad en el espacio, en nuestro espacio real, las 3 coordenadas X y Z, y acá la integración se está dando, como ustedes observarán, o esta función g de k está definida en el k espacio, o el espacio de los vectores de onda, ¿ok? Y entonces, esta función que se llama paquete de onda, la vamos a estudiar a través de C7, ¿no? De esta forma más elemental, en que solo consideramos una de las coordenadas, en este caso la coordenada X. Formalmente acá sería d diferencial de k de X, ¿no? Pero pues, por abuso del lenguaje le ponen diferencial de k. Y la vamos a integrar sobre todo el espacio, ¿ok? Porque en todo el espacio debemos encontrar a la partícula, ¿no? En algún lugar, ¿no? Y todas estas cosas deben viajar con la partícula, porque está asociada a esa solución. Ahora, el libro que ustedes tienen da un modelo para una onda, un paquete de ondas en 2 dimensiones, en un complemento L1 lo pueden chequear, y algunas propiedades generales del paquete de ondas para 3 dimensiones en el complemento F1. Y ahí verán pues las complicaciones de tipo matemática que surgen al estudiar directamente el de 2 y 3 dimensiones. Esta parte por eso que yo he elegido este libro, porque me parece muy apropiado en el sentido de que como es una cosa introductoria a la matemática y que se ajusta muy bien al tema que toca en el libro de Eisberg, que no lo hace explícitamente, ni tan elegantemente, ni le da el insight o la profundidad que se requiere al tema, por eso que estoy usando este libro. Entonces, está correcto, ¿no? Entonces, tenemos nosotros estas ecuaciones, tenemos C6, el paquete de onda en 3 dimensiones, y tenemos acá el paquete de onda en una dimensión. Por comodidad estamos trabajando en el espacio real, en las coordenadas cartesianas, y en el espacio K, con dkx, dki y dkz, que me definen el volumen de integración, ¿no? Muy bien. Vamos a tomarle una foto al paquete y definir un instante de tiempo, ¿no? Esto lo hacíamos también cuando hemos hecho, por ejemplo, ondas estacionarias, ¿no? O cuando hemos querido estudiar el perfil de una onda, fijamos el tiempo
Y entonces hacemos variar la posición, ¿no? Entonces hemos fijado el tiempo, un instante de tiempo, es decir, a toda la onda que se extiende en el espacio de menos infinito a infinito, en un momento de tiempo, tomo una foto y veo toda la onda. Por comodidad, porque pues, se puede usar T sub 0, pero aquí el libro, bueno, lo fija en el origen del tiempo. Y entonces, nuestra ecuación C7, que tenía esta forma general, se transforma a esta de aquí, donde, como ustedes comprenderán, se ha perdido aparentemente la fase, la frecuencia, ¿no? La frecuencia, porque el tiempo es cero, ha colapsado y obtengo la ecuación C8. Matemáticamente eso es muy simple, físicamente significa que he fijado el tiempo y al fijar el tiempo, entonces tengo esta ecuación C8. C8. Ahora, aquí en C8 ya entonces me doy cuenta que una vez que fije el tiempo, G de K es la transformada de Fourier, ¿no? La transformada de Fourier. Y para eso hay un apéndice en el libro, el apéndice 1, donde ustedes pueden revivir o retomar el estudio de la transformada de Fourier y recordar algunas cosas de la transformada de Fourier. Entonces, se ve aquí en la ecuación C8 que G de K es simplemente la transformada de Fourier y miren la relación entre la parte real y en el espacio de Fourier, ¿no? Miren, G de K será 1 sobre raíz cuadrada de 2pi, la integral, muy bien. En vez de G de K, pues como ahora es la transformada, pones el phi en x0 y en vez de e a la x pones un conjugado, ¿no? Porque los espacios se están conjugando. O sea, hay cierta relación entre uno y el otro. Todo eso ya cuando tú lees la teoría de Fourier, ahí te lo explica mejor, pero ahí ves, entonces, y que es relativamente sencillo matemáticamente irte de uno a otro reescribiendo las funciones g de k o phi de x0. ¿No? Muy bien, entonces tienes C9 para la transformada de Fourier de este g de k. Muy bien. Entonces, la ecuación C de 8 no está limitada solamente para el caso de una partícula libre, ¿no? Cualquiera que sea el potencial puede ser reescrita en esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque la C9 te lo asegura, porque es muy general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, C8 fue deducida, digamos, a partir de una partícula libre, es decir, una carencia de potencial, ¿ok? Para el tiempo cero, para el caso que estamos estudiando, cuando fija el tiempo, se puede utilizar estas expresiones, ¿no? Y entonces, tengo una primera aproximación de cómo es esta función de onda que está metida aquí en una suma de ondas planas, o sea, un paquete, ¿ok? Y cómo es esta función g de k, ¿no? Cómo están relacionadas. Es una primera parte. Un comentario, dice. Una onda plana del tipo C2, vamos a ver la C2, esta, ¿no? Que ya yo les dije que físicamente eso no es realizable, o sea, no puedes encontrar una función de ese tipo, sino que es un modelo, cuyo módulo es constante a través de todo el espacio, no es de cuadrado integrable. Tú dirás, ¿pero por qué? Claro, pues porque si elevas esto, o sea, si fuera de cuadrado integrable, tú tendrías el problema que acá, si esto lo quisieras integrar, ¿no? De menos infinito a infinito, esto te sale indeterminado, ¿no? O sea, tienes acá el a cuadrado por un integral de menos infinito a infinito de un diferencial, ¿no? O sea, como es constante, sale fuera el integral y eso te da infinito, ¿no? Entonces, es lo que te está diciendo que no es de cuadrado integrable. Y si no es de cuadrado integrable, no representa una función de onda. Rigurosamente, ¿no? No puede entonces rigurosamente representar un estado físico de la partícula. ¿Ok? Asimismo, en la óptica, una onda plana monocromática no existe, ¿no? Eso también los que han hecho óptica ya lo hemos explicado, ¿no? De otro lado, dice, ¿no? De otro lado, dice, porque no hay que confundir, ¿no? Vamos a leer acá, vamos a ver acá.
Aquí la ecuación C2 se refiere a una función donde hay una sola onda, una. En cambio aquí, cuando ya tomo las integrales, hablo de un paquete, o sea, un conjunto de ondas, ¿ok? Entonces, para una sola onda es irrealizable, ¿no? Para una no me va a dar, no, físicamente no voy a poder hacer esa integral. De otro lado, una superposición de ondas planas como C7, es decir, un paquete de ondas, puede ser de cuadrado integrable porque al ser un paquete de ondas, hay procesos de interferencia que me permiten básicamente que esa integral se pueda acotar, porque el problema de solamente integrar una sola de esas ondas es que, como ustedes habrán apreciado, no, esa integral vuela, ¿no? Se hace menos infinita. Pero cuando tienes una suma, te permite modular la suma de tal manera que a la hora que la integras, eso te dé un resultado que se comporta muy bien, ¿no? Entonces, por otro lado, dice, una superposición de ondas planas como C7, es decir, esa integral, ese paquete de ondas puede ser de cuadrado integral, ¿no? Entonces, eso es, y de eso nos vamos a valer para seguir nuestro estudio, ¿no? La forma del paquete de ondas en un tiempo dado. ¿Qué forma tiene, ¿no? Nuestro paquete de ondas? Vamos a ver qué forma tiene. Bueno, la forma funcional del paquete de onda la da claramente phi de x en cero, ¿no? Y está definida por la ecuación 8, C8. Vamos a ver la C8 aquí. Está phi de x en cero, tiene esa forma funcional, donde evidentemente y a la kx, bueno, sé cómo es una exponencial, etcétera, tendría que saber cómo es g de k, ¿no? Cómo es su forma funcional, g de k, ¿no? Entonces, vamos a empezar el análisis de la forma del paquete de ondas para un tiempo dado, ojo, ¿no? Y la forma tiene que ver con la dependencia de la coordenada x de esta función y está definido por C8 que les he demostrado. Vamos a suponer, porque dice imagine el libro, vamos a suponer que el módulo de g de k tiene la forma dada en este gráfico 3, ¿no? Y acá el gráfico nos dice, ¿no? Estoy suponiendo, ¿no? La figura 3, ¿no? Forma de la función módulo de g de k, no, módulo de la transformada de Fourier de la función phi de x0, ¿no? Entonces, estamos suponiendo esta forma, estamos suponiendo que está centrada en K0, miren, en K0, y que el ancho de la función se define como el ancho a media altura, ¿ok? Esto en óptica se ve, ¿no? Cuando se hace interferometría se ve, cuando se toma siempre el ancho de una función de este tipo, es el ancho a media altura, ¿no? Entonces tomo la media altura, y ahí le mido el ancho y ese es el delta de K. Y el delta de K, esa variación del ancho me da valores con respecto a cómo se comporta luego la función, ¿no? Cuando está centrada en K0 vas a tener un pico y cuando te aproximas a los bordes, que sería, digamos, delta de K medios para un lado, menos delta de K medios para el otro lado con respecto a K0, ves que si vas bajando como que se atenúa o se pierde la función, ¿no? Es decir, porque claro, acá tú ves una función un poco gorda, ¿no? Para que se pueda ver, pero usualmente esto se va cortando un poco y es un pico más pronunciado, ¿no? Es un pico más pronunciado. Entonces, estoy suponiendo que el módulo de G de K tiene esta forma. La estoy suponiendo y acá está graficándola, módulo de GK. Y tengo acá la función que diga la coordenada K, y tengo esta centrada en K0 y el ancho es media altura. Ahora, ¿por qué el módulo? Bueno, vamos a ver un ratito. Acá no aparece el módulo, ¿no? Pero recuerda que yo lo que necesito es una función de cuadrado integrable. Entonces, cuando yo quiera
el cuadrado de esta función, le voy a tener que tomar el módulo porque es un complejo, ¿ok? Y porque tengo que multiplicarlo por su complejo conjugado y tengo que tomar el módulo. Entonces, como g de k en general se permite que sea complejo, también tendré que tomar el módulo. Entonces, por eso es que estoy graficando el módulo de g de k. Ese es el motivo, ¿no? Ese es el motivo, la forma. Entonces, ya tengo más o menos argumentado por qué que estoy tomando esta función, quiero esta forma caprichosa, si quieren llamarlo, y tengo el valor de, digamos, la forma funcional, la gráfica de este G de K, ¿no? Entonces, muy bien. Lo que pasa es que ahora yo tengo mis ecuaciones aquí, unas integrales, ¿no? Que es una suma al infinito de funciones de este tipo, ¿no? Funciones de ondas planas, una suma al infinito. Entonces yo digo, bueno, voy a ver qué está pasando cuando empiezo a sumar tres, por ejemplo, tres de esas funciones, y es lo que hace el libro, ¿no? Dice, vamos a intentar, dice, ¿no? Dice el libro, dice, vamos a intentar de describir cualitativamente el comportamiento de phi x para el tiempo cero que se ha fijado, ¿no? Estudiando un caso muy simple, dice. Vamos a hacer que phi de x, esa función, en vez de ser una superposición de un número infinito, es decir, la integral, ¿no? De estas ondas planas e y kx, que te la acabo de presentar hace un momento, en vez de que sea la integral, sea simplemente la suma de tres ondas planas. A ver qué pasa, cómo se comporta, ¿ok? Para ver qué comportamiento tiene, ¿no? Con tres, porque ahorita es un poco etéreo, ¿no? Entonces, los vectores de onda para estas ondas planas serán k sub 0, k sub 0 menos delta de k medios y k sub 0 más delta de k medios, ¿no? Entonces, claramente el ancho es delta de k, ¿no? Entonces, centrado en k sub 0 menos delta de k medios, k sub 0 más delta de k medios, ¿no? Muy bien, entonces, tres ondas planas. Cada uno tiene su vector de onda, y dado por k sub 0 menos delta de k medios y k sub 0 más delta de k medios, ¿no? Y dice, y sus amplitudes. Ahora, es totalmente arbitrario lo que él está haciendo. Él está tomando para efectos de hacer un estudio cualitativo estos valores, ¿no? Pues tú puedes haberle tomado otros, pero él lo hace para que salga de una forma sencilla. Y las amplitudes de esas tres ondas son proporcionales a 1, a 1 medio y 1 medio. Entonces, su función phi de x ya no le coloca el 0, date cuenta, porque no tiene sentido, ¿no? No hay nada temporal, mira. No hay ya ninguna referencia al tiempo, porque fue 0, ¿no? Entonces ya puedo obviar el tiempo, y entonces es por eso que él ahora simplemente pone phi de x, porque no hay ninguna relación en el tiempo, y ya sé que esto proviene de haberle tomado una foto a ese paquete de ondas para un tiempo determinado que lo hice 0. Entonces, ya me olvido también de la integral, ¿no? Entonces, como me olvido de la integral, tengo que sumar tres términos. El primer término corresponde al vector de onda k sub 0, el segundo a k sub 0 menos delta de k medios, y el tercero a k sub 0 más delta de k medios, y con estas respectivas amplitudes, ¿no? O proporcional. 1, 1 medio, 1 medio, ahí está, ¿no? ¿Y de dónde sale esta relación, esta suma? Bueno, es simplemente al haber la sumatoria, la integral partido por una sumatoria para tres términos. Entonces, obtengo esta de acá, ¿no? ¿Y por qué y el G de K lo he sacado? ¿Ok? Lo he sacado. ¿Y por qué lo ha sacado? Porque, miren acá nuevamente, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno, acá está el G de K. Si lo parto en tres, sería G sub 1 de K, E a la K sub 1, ¿no? Más G, K, ya. Pero he dicho que las tres, amplitudes o intensidades de estas ondas, que vendrían a ser dadas por los valores de G de K, son proporcionales entre sí, a 1, 1 medio y a 1 medio. Entonces, a G de K0 es 1 y el resto es proporcional a G de K0 en 1 medio y 1 medio. Es por eso que aquí, ¿dónde está? Aquí, perdón. Saco G de K0
que es el término común, 1, un medio. Si meto el G de K0 sería G de K0, E de la K0X, más un G de K0 medios, sería más G de K0 medios, y ahí está, ¿no? Ahora, él lo ha hecho así porque luego va a compactar un poco esto de acá y es relativamente sencillo, ¿no? Acuérdate tú de la relación de Euler, ¿no? E a la I teta más E a la menos I teta sobre 2 es coseno de teta. Es lo que él está usando acá, ¿no? E a la I teta más el coseno de teta, etcétera, lo compacta. ¿Cómo lo compacta? Bueno, tengo el G de K0, 2pi, aquí está. Factoriza E a la I K0X en cada término y lo saca afuera. Entonces le quedaría adentro el corchete 1 más un medio de E a la I a la menos I delta de K medios más un medio E a la I delta de K medios. Entonces claramente el delta de K medios es el teta y tengo la relación de Euler y por eso que ahora obtengo el coseno en la ecuación C10, ¿no? Entonces, este paquete de ondas, que tiene 3 ondas en realidad nada más, está dado por esta expresión, la C10 ahora, ¿no? La expresión C10. Entonces, me empiezo a preguntar ciertas cosas, ¿no? El módulo de esta expresión, bueno, si tomo módulo tendría que multiplicarlo por un igualito con el signo menos acá, ¿no? Complejo conjugado, etcétera, ¿no? Pero acá nomás ya me puedo dar cuenta, ¿no? ¿Cuándo será máximo? Bueno, vemos aquí que toda esta cosa está en función de este término que se está multiplicando. Entonces, cuando este término sea máximo, tendré el máximo, ¿no? De este módulo. Entonces, ¿cuándo será máximo? Cuando el coseno tome el valor de 1 positivo. Y eso ocurre cuando x es 0, ¿ok? Cuando x toma el valor de 0, coseno de 0, porque todo eso sería 0 es 1, se suman con 1, 2 y obtengo un máximo. ¿Y qué significa que tenga un máximo para esta función? Bueno, esta función es la suma de 3 ondas. Y que el módulo de esta función tenga un máximo significa que las 3 ondas interfieren constructivamente. Es decir, sus amplitudes se suman, ¿no? Tengo una amplificación de la onda, ¿no? Quizá lo podemos ver aquí, a ver un momento, déjenme buscar el Pedrotti en superposición de ondas. Aquí, ¿no? Acá un ratito me voy a prestar un libro, mi libro de óptica que hago para mostrarles esto, ¿no? Cuando las ondas están en fase, por ejemplo, E1 está en fase con E2, miren, los máximos de ambas ondas concuerdan para la misma medida angular, están en fase, entonces hay una amplificación en la amplitud, ¿no? Se están amplificando. Entonces se están interfiriendo constructivamente, ¿no? Se maximiza. Cuando están en desfase, es decir, cuando el máximo de uno corresponde al mínimo del otro, en este caso están desfasados en pi, ¿no? En 180 grados, entonces se anulan y tengo destructiva. Y cuando no están ni en fase ni en desfase, sino hay por aquí cualquier cosa, como acá, miren, entonces sale algo general, ¿no? Algo es una suma general que, bueno, ya se suma también de una manera compleja, eso lo vimos o lo saben de la óptica, ¿no? Pero, digamos, ahí tienen ustedes una forma de verlo. Y entonces es por eso que aquí me está hablando que el máximo es cuando X toma 0 y en ese caso todos interfieren constructivamente, o sea, están en fase, se suman todos. ¿Ok? Se está viendo el código ahora, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien, entonces están en fase, ¿no? Interfieren constructivamente, perfecto, están en fase. Si tú te
apartas del X0, ¿no? Si te mueves el X0 y te apartas del X0, bueno, vamos a ver una relación parecida a la que acabamos de ver en la óptica antes de seguir con este enfoque en un grafiquito que creo que está por acá. Aquí está, mira, a ver. Este es el espacio real de phi de x, el real, ¿no? Y acá te muestra el cero del real, que correspondería al K0 del espacio K, ¿ok? Del espacio K. Entonces, cuando tú tienes K0 más delta de x, y cuando tú tienes K0, y cuando tienes K0 menos delta de K medios, perdón, ¿no? Tienes en ambos lados, entonces tú te das cuenta que en K0, tú tienes acá un máximo centrado en K0. Cuando estás en delta de K medio, o sea, te vas del K0 hacia la derecha, te vas hacia el desfase, y cuando estás hacia la izquierda también te vas hacia el desfase, hacia el otro lado, ¿ok? Hacia el otro lado. Y entonces, en ese caso, mira, están en desfase estos dos de acá, y estás en el menos delta de x medios acá con un mínimo. El 0 correspondería a tu máximo, ¿ok? Y luego que tú te mueves de tu máximo hacia un lado, hacia el otro, te vas también hacia, empiezas a salirte de la fase, y como te sales de la fase, te empiezas a restar las amplitudes. Algo parecido a lo que vimos en la óptica. Entonces, aquí, donde estábamos, acá, ¿no? Entonces, a medida que tú te alejas de la posición del 0, que es la central, las ondas se vuelven, o sea, están cada vez más en desfase, ¿no? Y el módulo de phi de x va a decrecer, como lo has visto, ¿no? Porque te sales de la fase. Entonces, eso ocurre. Y la interferencia, entonces, se va a convertir en totalmente destructiva cuando el corrimiento de la fase entre IK0 X e IK0 más menos delta de K medios de X sea igual a más o menos pi, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dirás pi? ¿Por qué pi? Bueno, porque acuérdate lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Y vamos a volver a poner el Pedrotti, ojalá que esté el Pedrotti. Acá no, mira acá. El desfase, cuando el máximo de uno es el mínimo del otro, ocurre cuando tú tienes un desfase de pi, ¿no? En pi, ¿ok? Ahí obtienes tú el máximo desfase, ¿no? Entonces, cuando, tú vas a obtener que toda la suma será o interferirá destructivamente cuando el corrimiento entre las fases se iguala a más o menos pi, ¿no? Y entonces, phi de x, en ese caso, va a tender a 0 cuando estés en x más menos delta de x medios, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese delta de K0 menos más delta de K medios corresponde, aquí, K0 K corresponde al delta de KX o al más delta de KX, ¿no? Entonces, ahí en el espacio K lo ves y en el espacio X corresponde a esas posiciones, ¿no? Entonces, eso debe ocurrir, ¿no? Debe ocurrir entonces que cuando estás en el X más menos delta de X medios, tú vas a tener el desfase igual a pi, ¿no? El desfase igual a pi. Y entonces acá el coseno de pi es menos 1, ¿no? El coseno de pi, o sea, el coseno de 180 grados es menos 1, menos con más te da 0, y todo esto se anula y el phi de x se anuló. Interferencia puramente destructiva. Entonces, para que eso ocurra, para que la diferencia de fase sea pi, el x debe estar en más menos delta de x medios. Entonces tú lo puedes reemplazar esto de acá, aquí. En vez de x le pones más o menos delta de x medios, no importa, ¿no? Lo metes aquí,
Y al tener esto, delta de x medios por el x lo reemplazas con este valor de x, que ya sabes que te tiene que dar interferencia destructiva y eso tiene que ser 0, y tendrás que delta de x medios multiplicado por delta de k medios, perdón, multiplicado por el x, que lo estás reemplazando por delta de x medios para asegurarte que estás en el extremo donde te da 0, ese producto debe ser igual a pi, ¿no? Porque el coseno de pi te da -1. Entonces, todo eso te debe dar igual a pi, ¿no? Entonces, vas a tener esta relación. ¿Por qué? Vas a tener delta de k medios multiplicado por la posición de x que te asegura que estás en el mínimo, delta de x medios sobre 2, o sea, sería delta de k por delta de x sobre 4 debe ser igual a pi. Entonces, delta de x por delta de k te da 4pi, la ecuación C11. Funciona. Y entonces, esta fórmula nos muestra que cuando tú tengas un delta de k muy angosto, ¿no? Para la función g de k, entonces vas a tener un ancho delta de x mayor para la función phi de x, ¿no? Es decir, vas a aumentar la distancia entre los ceros de phi de x. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver, phi de x está acá. Acá está, ¿no? El phi de x, ¿no? Entonces, si tu delta de k es más finito, más angostito, tu delta de x debe ensancharse para que se mantenga el producto, ¿no? Que delta de x por delta de k sea 4pi, se debe ensanchar. Entonces, al ensanchar la distancia entre los ceros, los valores para que te da 0, este de acá y este de acá, va aumentando. Si el delta de k se hace más gruesito, tu ancho debe ser menor acá, ¿no? Entonces se acorta la distancia entre ceros, ¿no? Es un análisis sencillo que lo puedes repasar luego mirando ahí la geometría. Comentario, dice. La fórmula C10, vamos a ver la fórmula C10, esta forma C10, ¿no? Esta que es la suma de las tres ondas, muestra que el módulo es periódico en X y por ello tiene una serie de máximos y mínimos. Vamos a ver. Sí, pues el módulo va a ser periódico. ¿Por qué? Bueno, date cuenta. Si yo le tomo módulo a esto, se multiplica por su complejo conjugado, pero el coseno continúa. ¿Ok? ¿Sí? El término del coseno continúa. Entonces, ahí el coseno es una función periódica. Por eso que dice, ¿no? La fórmula C10 muestra que el módulo es periódico en X y por eso tiene una serie de máximos y mínimos. Porque básicamente es una función cosenoidal, ¿no? Y este hecho, dice, es cierto debido a que phi de x es la superposición de un número finito de ondas. Aquí 3. Para una superposición continua de un número infinito, es decir, cuando usas la integral, ¿no? Este fenómeno no ocurre y phi de x de 0 debe tener solamente un máximo. ¿Ok? ¿Y por qué un máximo cuando es la integral? ¿Y por qué cuando es una suma me aparecen una serie de máximos y mínimos porque tengo coseno? Porque acuérdate, cuando tú tomas la integral de ese cuadrado integrable, lo que estás haciendo es buscar la probabilidad de encontrar algo. Y esa probabilidad debe tener solo un valor. Entonces debe haber solo un máximo. No, ese es el motivo. ¿Ok? En cambio acá no está sumando en todo el espacio, sino en cierta sección, tres onditas, y es por eso que tú tienes una cosa oscilante. Bueno, retornemos a la forma general del paquete de onda, ¿no? Dada por la ecuación C8. A ver la ecuación C8, ¿dónde está la C8? Esta es la C8 es esta, ¿ok? Y la forma que dimos para la G de K es esta, muy bien. Y entonces, no estábamos aquí, ¿no? Vamos a retornar a esa forma general del paquete, C8, ¿ok? Y entonces,
Su forma también resulta de un fenómeno de interferencia, ¿ok? La C8, el módulo de phi de x en 0 es máximo cuando las ondas planas, las diferentes ondas planas, interfieren constructivamente, ¿no? Entonces, claro, si en la sumatoria todas las ondas interfirieran constructivamente, ¿ok? Entonces se obtendría un máximo, ¿ok? Y en la C8 yo tengo que g de k, que es una función que ya hemos dicho que en general es compleja, se puede representar por su módulo, aquí está, y por su parte compleja, que está dado por el argumento. Esto es simple matemática de funciones complejas, ¿no? Entonces, hacemos el argumento de esta función alfa de k, ¿no? Decimos que es el argumento de esta función g de k y tengo la forma C12. C12. Muy bien. Entonces, vamos a asumir que alfa de k varía, o se comporta de una manera suave, suficientemente suave su variación dentro de este intervalo. Es decir, que su variación no es abrupta, sino que este alfa de k varía, digamos, de una manera no abrupta, sino suave, ¿no? La variación es suave. ¿En qué intervalo? En este intervalo, entre k sub 0 menos delta de k medios y k sub 0 más delta de k medios. Es decir, en el intervalo en que la función está definida como ese pico que hemos visto, ¿no? En ese intervalo y que corresponde también al intervalo en el espacio real dado por la figura que estamos aquí, ¿no? Este es el intervalo entre K0 más delta de K medios y K0 menos delta de K medios de un lado al otro, ¿ok? Ese es el intervalo. Entonces vamos a suponer que este argumento, esta función, no se dispara abruptamente en ese intervalo, sino que se comporta de una manera suave, ¿no? Tranquila, en ese intervalo. Y alfa de K es el argumento de esta función. ¿De dónde salió alfa de K? Bueno, esta función g de K no la conozco. Entonces, la puedo expresar matemáticamente como una función compleja, dándole el módulo de la función por su argumento. Y el argumento es un EI por un ángulo, y ese ángulo depende claramente de K. O sea, esa variación en el espacio complejo de K, ¿no? Entonces, ese ángulo va a variar de una manera no muy pronunciada, sino tranquila dentro de ese intervalo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué en este intervalo tiene que variar de una forma, digamos, no abrupta? Porque el módulo de g de k, que es el que estoy estudiando, es apreciable en ese intervalo, ¿ok? ¿Y por qué apreciable en ese intervalo? Bueno, mira la gráfica. Aquí está. Aquí está mi g de k. En ese intervalo, ¿no? Sus módulos son apreciables, muy bien. K sub 0, para este lado será K sub 0 más delta de x medios, para este lado será K sub 0 menos delta de x medios, y todo el ancho aproximadamente delta de k. Entonces tiene sentido lo que el libro hace. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora, como alfa de k varía o se comporta de una manera, digamos, plausible dentro de este intervalo, entonces yo digo aquí, ¿no? Cuando el delta de k es suficientemente pequeño, porque es o sea, aquí el gráfico te lo muestra, ¿no? Para que veas, pero el k es una cosa muy pequeñita, ¿no? Es una variación muy pequeña, ¿no? Entonces, cuando delta de k es lo suficientemente pequeño, yo puedo expandir el alfa de k, ¿ok? Porque alfa de k se va a mover en un intervalo muy pequeño y lo voy a expandir en la proximidad de k igual a k sub 0, ¿no? Es una expansión en serie de Taylor alrededor de un punto. La fórmula de Taylor dice, ¿no?, que toda función, digamos, f de x, ¿no?, que lo expando alrededor del punto x0, es decir, lo expando en una zona muy pequeñita alrededor de este valor x0, está dado por phi evaluado en x0 más x menos x0
a la 1 elevado por la derivada de f de x con respecto a x evaluado en x igual a x0 más x menos x sub 0 al cuadrado por la segunda derivada de f de x con respecto a x evaluada en x por x0 más y los otros términos. Es una serie de Taylor. Entonces C3 es la expansión en serie de Taylor de este alfa de k, y por eso que le pongo aproximado, ¿no? Porque al ser una expansión hay más términos en la serie, pero yo he truncado y solamente me quedo con los términos lineales, ¿no? El término cuadrático, cubo, etcétera, lo descarto. ¿Por qué descarto los términos cuadrado, cúbico, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque acuérdate que la variación es muy pequeña alrededor de K0, entonces los valores que tome K están muy próximos a K0. Entonces cuando K menos K0, por decir una estupidez, por decir una idiotez, por decir algo, ¿no? Una tontería realmente. Digamos que K y K0 están tan próximos que esta diferencia es 0,004. Muy bien. El otro término sería K menos K0 al cuadrado. Entonces imagínate que sea 0.0006 al cuadrado, eso sería 6 por 10 a la menos 4 al cuadrado, sería 10 a la menos 8, es más chiquitito, ¿no? Entonces ya no le hace a la suma. Por eso que solamente tomo los dos primeros términos, ¿ok? Y entonces es aproximado el valor de alfa de k a esto, ¿no? Porque los otros términos, el cuadrático, el cúbico, son muy pequeñitos y no le hacen a la suma. Quiere decir que todo está concentrado aquí nada más, ¿ok? Entonces esto me sirve para reescribir C8. C8, acuérdate, era la forma general, ¿no? C8 está acá. Acá está C8, ¿no? Ups, espérense, aquí, C8, ¿ok? Entonces, voy a reescribir C8 con todo esto. Entonces C8 ahora, ya haber expandido y todo lo demás aquí, toma esta forma, ¿no? Aproximadamente es ¿De dónde sale todo esto en la C14? Bueno, el G de K es reemplazado por, y acá tengo C12, 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 entonces en C12 meto el valor de alfa de K aquí, meto toda esta jarana, ¿no? Y obtengo esto, lo meto ahí, lo meto. ¿Ok? Y lo reemplazo, ahí lo meto, ¿no? En C14, lo estoy metiendo en C14. Ahora, tú dirás, bueno, dirás tú, ¿no? Pero, ¿y dónde está la derivada de alfa con respecto a acá? No la veo. Ah, es que él ha hecho, y eso hay que ver más adelante, un cambio de variable aquí, ¿no? Ha hecho x sub 0 igual a menos esa derivada de alfa con respecto a k, evaluada en k igual a k sub 0. Hace ese cambio de variable para no meter todo esto, lo llama eso x0 y lo mete acá, ¿no? Y entonces acá aparece el x0, ¿no? Entonces, si tú te tomas el ejercicio de este alfa de k, meterlo aquí en la C12 y la C12 meterle en la C8, compactar, etcétera, te da esto de aquí. Otra cosa interesante, que para obtener la C14 hay que multiplicar por, en realidad hay que hacer un juego ahí, multiplicar por E a la I kx por E a la menos I kx, luego compactar, ¿no? Pero al final la C14 se halla relativamente sencillo con el álgebra. ¿Qué tengo que hacer para la C14? Bueno, aquí en la C12 meto el alfa de k, esto de aquí, y me voy a la C8, meto todo, arreglo y me da esto de acá, me da la C14. Tarea, llegar a la C14. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. ¿Cómo van en la tarea de hacer el C14? Ya les he dicho, la C13 la meten acá arriba a la C12 y la C12 la meten en la C8. Acuérdense que derivada de alfa con respecto a K, evaluada en K igual a K0 es este cambio variable que le ha hecho, ¿no? Le llama X sub 0 a ese cambio variable, ¿no? Recuerdan eso. Y obtienen la C14. Bueno, hemos obtenido entonces
la C14, ¿no? Pareciera que se me está complicando más la cosa, ¿no? Bueno, pero acá yo tengo un término que está afuera y acá al interior tengo un módulo de una función y acá tengo una exponencial y vamos a ver qué nos depara la C14, qué nos depara la C14, ¿ok? Vamos a ver un ratito el gráfico que solamente lo vi momentáneamente para explicar una cosa sobre los extremos y luego volvemos a nuestro análisis de la C14. La figura, que vamos a hacer un poquito la figura. Ahí está la figura, ¿no? Dice, las partes reales de las tres ondas cuya suma da la función phi de x en el punto x igual a 0, ¿ok? Las tres ondas están en fase e interfieren constructivamente. Aquí está. Perfecto. Interferencia constructiva. No. A medida que te mueves de esta posición central a C0 hacia los extremos, ves que te estás metiendo, estás perdiendo la fase. ¿Y cómo lo ves? Porque la amplitud disminuye, mira. La amplitud de las onditas van disminuyendo. Disminuyen. Y están fuera de fase completamente cuando estás en menos delta de x medios o más delta de x medios que corresponderán a estar fuera de fase en lo de acá, ¿no? Como expliqué, ¿no? ¿Ok? Ahí estarán fuera de fase. En la parte inferior de la figura se muestra la parte real, ¿no? Y como tú verás, ¿no? Acá hay una parte punteada, digamos que se usa como si una especie de envolvente, ¿ok? Como que envuelve a toda esta oscilación, ¿no? Y esta parte punteada que tú estás viendo aquí corresponde a la función 1 más coseno de delta K medios X, ¿no? Corresponde esa función. Que de acuerdo a la ecuación C10, dice, de acuerdo a la ecuación C10 te da el módulo de phi de x, ¿no? De esta función. Vamos a ver un ratito la C10, para no perderlo. Acá está la C10, ¿no? Entonces, sí, pues porque cuando tomes módulo, ¿no? Vas a tener el módulo de esta cosa de acá, ¿ok? Porque cuando tomes módulo, lo multiplicas por su complejo conjugado, se te muere esta exponencial, ¿no? Y tienes acá un término y acá te da la que varía, ¿no? Entonces, este envolvente corresponde a este término de acá. Algo muy similar, y acuérdate, cuando haces ondas estacionarias. Cuando haces ondas estacionarias tienes dos partes en la solución, ¿no? Una variación espacial y el otro que varía con la frecuencia. Y hay una envolvente ahí, ¿no? Y acá tienes un envolvente, ¿no? Entonces ya más o menos tienes la idea de que tienes algo que envuelve y adentro tienes una onda oscilante, ¿no? Si tú aumentas más, tendrás más oscilaciones. Pero esta onda oscilante que hay aquí en esta especie de envolvente, en realidad es la suma de tres. Estas tres, ¿no? Que están metidas acá. Si tuvieras 5, si tuvieras 10, tendrías un envolvente que te metan más 5, 10, que es la resultante. Entonces lo que tienes en realidad es un paquete de ondas. Un paquete de ondas dentro metido, ¿no? Que ese paquete de ondas acompaña a la partícula y cuando tú realizas el proceso de medición, la mides, porque quieres medir algo, haces que colapse el paquete de ondas, ¿no? Y solamente te sobrevive una, que te da la realidad de dónde o lo que le estés preguntando, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? Luego ya, claro, hay que afinar todo eso que estoy hablando, más adelante lo veremos. Bueno, ya tienen la gráfica y vamos a volver a la forma C14. Como nos hemos olvidado un poquito de la C14, aquí está, ¿no? Es eso que logré a la hora de expandir, meter y todo. Tengo la C14. Tengo la C14 y ahora vamos a estudiar un poquito la C14. Ok, dice, la forma de C14 es útil para estudiar las variaciones del módulo de phi de x en términos de x, ¿no? Entonces, dicen, cuando el módulo de x menos x sub 0 es grande, ¿no? La función delta de k, que va a ser integrada, oscila un número grande de veces dentro del intervalo delta de k, ¿no? Vamos a ver acá, aquí está, ¿no? Aquí está las dos funciones, ¿no? Entonces, tú tienes acá
el GDK, por ejemplo, ¿no? El GDK ya sabes que es una función compleja con todo esto, ¿no? Si tú tomas la parte real de esa función y el K, tú tienes este de acá, ¿no? El GDK es este envolvente. Entonces, si x menos x sub 0 es mayor que 1 entre delta de K, tú tienes acá una serie de oscilaciones, ¿ok? Si el x menos x sub 0 es menor a 1 entre delta de K, entonces tú no tienes una serie de oscilaciones, sino tienes muy pocas o casi una. Entonces, date cuenta, cuando tú tienes una serie de oscilaciones, ¿no? Las de arriba y las de abajo como que se van anulando, ¿no? Eso dentro de un momento lo vamos a ver. Entonces, acá vamos a ver el gráfico un ratito a leer. Variaciones con respecto acá de la función a ser integrada, ¿no? Cuando K varía, para obtener phi de x0. En la figura A que estoy viendo, dice, x es fijo, o se fija x a un valor, tal que x menos x sub 0 es mayor a 1 sobre delta de K. O lo que es lo mismo, ¿no? X menos x sub 0, que es el delta de x multiplicado por el delta de K, es mayor a 1. Y la función a ser integrada oscila varias veces dentro del intervalo delta de K, ¿no? Dentro de ese intervalo delta de K va a variar varias veces. Entonces tú dirás, pero acá veo una. No, pero acuérdate de esto, pues. Tienes aquí una, pero es el resultado de la variación de 3. Entonces, te va a variar varias veces, ¿ok? Y en la figura B, tú tienes que X es fijo nuevamente, pero ahora el delta de X por el delta de K es menor a 1, y la función a ser integrada difícilmente oscila, ¿no? Esto es, ¿no? La integral sobre K toma solamente un solo valor grande, ¿no? Un solo valor, ¿no? Consecuentemente, dice, el centro del paquete de ondas es máximo y está situado en X igual a X sub 0, ¿no? Eso está ocurriendo. Luego vamos a volver sobre esto, ¿no? Pero, entonces, yo tengo acá lo siguiente, ¿no? En la C14. Entonces, es útil, dice, estudiar la variación de esta función en términos de x. Cuando x menos x sub 0 es grande, la función de k que va a ser integrada oscila varias veces, ¿no? Un número grande de veces dentro del intervalo delta de k. Ya sé que oscila. Cuando eso es grande, ¿no? O sea, cuando delta de x es grande. Entonces, se ve en la figura A, donde hemos graficado las partes reales, que las contribuciones de las oscilaciones sucesivas se cancelan entre ellos, y la integral sobre K se vuelve despreciable, muy chiquito. ¿Por qué? Porque esas contribuciones de esas tres ondas, entre ellas se van a interferir como varias veces la función coseno, o sea, para que se den cuenta, ¿no? Como interfieren varias veces ahí, las amplitudes hacia arriba y hacia abajo son casi similares, y a la hora que tú vas sumando, eso va tendiendo hacia, como que se van cancelando, ¿no? Entonces eso se hace muy pequeñito. En otras palabras, dice, cuando x es fijo en un valor lejano a x sub 0, aquí, por acá. Nótate que si este es el x sub 0, ¿no? Y luego son los diferentes x, cada vez que te alejas, te estás saliendo de la fase y se van atenuando, mira. Entonces, cuando está muy alejado, mira aquí, casi se anulan, ¿no? Es lo que él te está diciendo, ¿no? En otras palabras, dice, cuando x se fija un valor lejano al x sub 0, en este caso el x sub 0 es ¿no? Dice, al x sub 0, las fases de las varias ondas que forman phi de x0 varían muy rápidamente en el dominio del DDK y estas se destruyen entre ellas por interferencia. De otro lado, si x es aproximadamente x0, es decir, si el x varía en esta regioncita nada más próxima al x sub 0, mira, es grande, están en fase, no te alejas mucho de la fase,
La función a ser integrada sobre K oscila difícilmente. Sí, pues, mira, no oscila rápidamente, sino difícilmente, ¿no? No hay oscilaciones ahí, ¿no? Y entonces el módulo de phi de x llega a ser un máximo. La posición x sub m del centro del paquete de ondas es por ello xm en 0 es x sub 0, claro, es en la parte central, el x sub 0, y es justamente menos la derivada de alfa con respecto a k, en k igual a x sub 0. Esta expresión de aquí dice puede ser obtenida fácilmente. Aquí le hemos, digamos, encontrado algún sentido de esta expresión por un aspecto cualitativo, pero puede ser obtenido fácilmente. Dentro de un momento lo vamos a ver, ¿no? Cómo se obtiene fácilmente. Y bueno, una integral tal como la que aparece en C8, que es la madre del cordero, la C8 es esta, ¿no? Esta que es mi paquete, mi función de onda, está aquí. Una ecuación como la C8 la hemos ido desglosando, trabajando con estos supuestos, y entonces, como dice aquí, ¿no? Una ecuación como la C8 será máxima en valor absoluto cuando las ondas, ¿no? Cuando las ondas que la constituyen, ¿no? Tienen amplitudes mayores, es decir, cuando ahí están en fase, ¿no? Y cuando interfieren constructivamente. En otras palabras, es cuando K está cerca a K sub 0, ¿no? Cuando K está cerca a K sub 0, ¿ok? Esto ocurre cuando la dependencia de K de las fases de estas ondas varían ligeramente alrededor del punto K igual a K sub 0. Para obtener el centro del paquete, uno debe imponer la condición de fase estacionaria. En óptica también se vio la condición de fase estacionaria, ¿no? La condición de fase estacionaria es derivar derivas la fase con respecto al tiempo, y eso te da la condición de fase, y lo igualas a 0 y te da la condición de fase estacionaria, ¿no? Entonces uno impone la variación de condición de fase estacionaria, de tal manera que la derivada con respecto a K, perdón, es Kx menos omega t, ¿no? La condición de fase estacionaria es cuando la fase se deriva con respecto a K, perdón. Es 0. Entonces, para obtener el centro del paquete, la condición de fase estacionaria, que la derivada con respecto a K de la fase es 0, ¿ok? Cuando K es igual a X sub 0. Esa es la condición de fase estacionaria, ¿no? En el caso particular que estamos estudiando, la fase que corresponde a K es Kx más A alfa de X. Esta es la fase, ¿ok? Por ello, la condición de fase estacionaria alrededor del punto, en este caso el 0, ¿no? Es el valor de esta derivada con respecto a K. Entonces, si derivo esto con respecto a K, será X más la derivada de alfa con respecto a K. Y eso debe ser igual a 0 en el punto K igual a K0. Esa es la condición de fase estacionaria. ¿Ok? Entonces, si tú haces eso, mira acá, tienes K por X más alfa de X, derivo, lo evalúo en K igual a K0, y eso lo igualo a 0, entonces tendrías derivada de esto con respecto a K sería X más la derivada alfa K con respecto a K evaluado en K igual a K0. Entonces X sería igual a menos la derivada de alfa con respecto a K evaluado en K, K0, ¿no? Que es justamente esto de acá. La ecuación C16, y que es por eso que él te decía que es fácilmente encontrable o hallarla a partir de la condición de fase estacionaria. Ahora, cuando X se mueve lejos del valor X sub 0, phi de X en 0 decrece. Sí, pues eso lo hemos visto, ¿no? Cuando tú te apartas de la parte central del paquete, te vas hacia los extremos, eso decrece hacia anularse, ¿no? Esto de crecimiento se vuelve apreciable, ¿no?
si este término oscila aproximadamente una vez cuando K atraviesa el dominio delta de K, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, claro, porque si este oscila casi una vez, el otro debe aumentar las oscilaciones, ¿no? Porque son inversos, como hemos visto, ¿no? Y entonces, en ese caso, el delta de K por el delta de X es aproximadamente a 1, ¿ok? Y delta de X, entonces, en general, si delta de K por el delta de X, o sea, por este X menos X sub 0 es aproximadamente a 1, entonces, si delta de X es aproximadamente el ancho del paquete, deberíamos tener esta condición C18, debería cumplirse. Que esta condición C18 se cumpla en realidad es una relación importada de la teoría de transformada de Fourier entre la función en el espacio real y la función en el espacio K. Cuando tú ves esta condición C17 que te da positivo y tú ves la teoría de las transformadas de Fourier, que puedes revisarla, ¿no? Tu teoría, tú te das que este producto C18 es una condición impuesta en la teoría, ¿no? Vamos a ver. Nos han devuelto aquí a la relación clásica entre los anchos de dos funciones que son transformadas de Fourier una de las otras, lo que les decía. Entonces, la C18 es una propiedad de la transformada de Fourier, es decir, de la función y su transformada, ¿no? Es una propiedad. ¿Ok? Y ahora, esto nos invita a luego, cuando veamos las relaciones de Heisenberg, ver que en realidad las relaciones de Heisenberg salen de manera natural al tratar el espacio K y el espacio X, es decir, el espacio real y de su transformada, porque ya aquí me está imponiendo una relación de cota o acotamiento entre posiciones y el espacio K. Pero el espacio K, acuérdate que es el espacio donde veo el vector de onda, ¿no? Es el espacio K, está ligado al momento, a los momentos, ¿no? Y como tú dirás, bueno, vamos a ver un ratito más atrás, aquí, en la C3, mira. Tengo el K, tengo el momentum, y en estas relaciones, o sea, aquí en el P entra, ¿no? Entonces, ya hay un indicio, digamos, de que aquí me puedo yo empezar a construir ciertas relaciones entre posiciones y momentos, por ejemplo, con cierto límite, ¿no? Cierto límite. Pero me doy cuenta que todo esto nace o sale a partir de el tratamiento con las transformadas de Fourier. Entonces, luego habría que ver bien si, lo vamos a ver, sí, pero más adelante, si las relaciones de incertidumbre de Heisenberg son en realidad una propiedad impuesta por la naturaleza, ¿ok? O si surgen a partir del tratamiento con transformada de Fourier de la teoría. Hay que ver eso. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que me dice C18, ¿qué dice? El hecho importante, dice, es que el producto delta de X por delta de K tiene un límite inferior. Es decir, este valor 1 es el límite inferior, ¿ok? Quiere decir que ese producto tiene que ser mayor o igual a 1. 1 es su límite inferior. Más bajo que eso no puede ser. El exacto valor de este límite claramente depende de la definición precisa de los anchos delta de X y delta de K. Entonces, me deja la puerta abierta que este 1, este límite, puede cambiar. Puede cambiar, ¿no? Puede ser, por ejemplo,
H barra sobre 2, H barra sobre 4, puede ser H, bueno, en fin, puede cambiar, depende de la definición precisa de estos anchos, ¿ok? Entonces, tengo la puerta abierta a que tengo una relación C18 que me da cierta, digamos, cierto juego entre los anchos de los intervalos donde están estas funciones que constituyen la función phi de x que hemos visto, ¿no? Y me dan una posibilidad matemática de que el límite inferior que debe cumplir esta relación C18 puede cambiar, ¿no? Dependiendo de cómo son delta X y delta K, que luego veremos, que me puedo relacionar con la constante de Planck, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, un paquete de ondas, tal como C7, volvamos a C7, el paquete de ondas para verlo. Acá, es el paquete de ondas en general, ¿ok? Como el C7, vamos a ver acá. Dice, representa el estado de una partícula cuya probabilidad de presencia para el tiempo t igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué para el tiempo t igual a 0? Porque en ese tiempo lo tomé, ¿no? Es prácticamente 0 fuera del intervalo de aproximadamente delta de x centrado en un valor x sub 0. Es lo que me está diciendo, ¿no? Porque claro, nosotros hemos visto que a medida que me aparto del valor central delta de x0, x sub 0, eso se vuelve interferencia destructiva, y entonces en el tiempo t0 que tomé la fotografía, porque fijé el tiempo, me dice que ese paquete de ondas representa el estado de una partícula cuya probabilidad de presencia para ese tiempo, donde tomé la foto, es prácticamente 0, fuera de un intervalo de aproximadamente del ancho delta de x centrado en el valor de x0. Entonces, eso es lo que me está representando el paquete de ondas C7 para el caso que hemos visto, ¿no? Un comentario, dice, ¿no? Un comentario, dice. El argumento que ha precedido, o sea, el que hemos hecho, podría conducirnos a creer que delta de x por delta de k es siempre del orden del 1, lo cual es incorrecto, ya lo hemos dicho, ¿no? Que simplemente me da una posibilidad de un límite inferior, pero que dependiendo de cómo defina yo el delta de x y delta de k, tengo la posibilidad de que ese 1 cambie a otra expresión, a otro valor. Y por eso él lo comenta, ¿no? Dice, debemos enfatizar el hecho de que este es un límite inferior. Aunque es imposible construir paquetes de onda para los cuales el producto delta de x y delta de k es despreciable comparado con 1, ¿ok? Es perfectamente posible construir paquetes de onda para los cuales este producto es tan grande como se desee, ¿no? Y acá me da un ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí vendrían las relaciones de Heisenberg, ¿ok? Las relaciones de Heisenberg, que es poquito, y antes de ver las relaciones de Heisenberg, yo voy a tocar la evolución temporal del paquete de onda para luego volver a las relaciones de Heisenberg, porque me interesa, ya que estoy en el análisis del paquete de onda, me interesa ver lo que es la velocidad de grupo, la velocidad de fase, ¿no? Que es acá donde me define y continuar con el análisis para estas tres ondas, y luego que termine eso, volveré a las relaciones de incertidumbre de Heisenberg y con eso debo concluir el capítulo 3. ¿Ok? Concluir el capítulo 3. Bien, ahora, la clase de hoy, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, mire, la clase de hoy la voy a dejar acá. El motivo, porque tienen que digerir todo lo que, ¿no? O sea, porque yo me lo puedo pasar hablando y avanzando, pero la idea es que ustedes tienen que volver a leer, comprender, hacer su cálculo, ¿ok? Revisar un poquito lo de Fourier para que vean eso que hemos hablado, etcétera. Y entonces yo debo estar concluyendo este capítulo en la próxima clase, ¿no?
el lunes, debo estar concluyendo el capítulo, como había dicho yo, el parcial es hasta este capítulo, ¿no? El tercero, ¿cierto? Sí, profesor. Y ahora, otra cosa. Yo estoy, digamos, haciendo un tratamiento un poquito más profundo de la parte matemática, etcétera, en contraposición al iceberg, que es un poco más cualitativo, ¿no? Pero lo mismo que estamos haciendo acá lo habla el iceberg, ¿no? Del paquete de ondas, la evolución, lo mismo, pero lo habla de un aspecto cualitativo y les presenta ahí algunos experimentos que ustedes tienen que leerlo, o sea, no es que nos estemos comiendo el iceberg, sino que esa es su tarea de ustedes, tienen que leerlo, ¿no? Entonces, se entiende, ¿no? Se está entendiendo, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, yo el lunes acabo con este capítulo, ¿ok? Y el miércoles veremos algunos detalles, ya no con este libro, no, perdón, veremos algunos otros detalles, por ejemplo, algunos apéndices que tienen que ver con Heisenberg, en el libro de Cohen, algo más sobre el paquete de ondas, etcétera, ¿no? Y ya todos los temas estarían para el parcial, acuérdense. Como les dije a los de óptica, en teoría el parcial es la 1 de junio, sin embargo, si continúa la toma, esperaremos un poco más a que se libere. Si ya no quieren liberar la universidad, bueno, ya tomaremos un parcial virtual, pero eso ya nos ponemos de acuerdo más adelante, ¿ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, entonces, lo que requiero es que ustedes dijeran lo que hemos hablado, vuelvan a leer el capítulo, traten de entenderlo bien, revisen un poquito, no necesitan estudiar toda la teoría de transformada de Fourier, porque como verán es una cosa muy chiquita, ¿no? Unos conceptitos ahí, etcétera, para que dijeran, hagan su ejercicio que les dije que demuestren esa cosita que es álgebra, y todos estamos tranquilos, ¿ok? Sí. Ya, bueno, entonces nos estaremos viendo el día, ¿qué día? Lunes, ¿no? El lunes de la siguiente semana. Con toma o sin toma. Y ahí nos vemos el lunes. Ya, profe. Ok, nos vemos. Chao. Hasta Hola, luego. profesor. Chao, pues. Lean, lean. Sí, profe.